el lunes soy yo. Que no sé si voy a venir el lunes, porque tengo una reunión a las 12 en la delegación. Si me da tiempo, vengo. Profesor. No, sí, porque si no, os quedáis sin avanzar y no estamos en condiciones de estar sin avanzar. Bueno, a ver, profesor. Ayer, cuando hicimos el ejercicio resultó que después de calcular nos salía un trabajo negativo. No es que esté mal, está bien, pero esto significa que con esta fuerza, si hubiéramos hecho el ejercicio desde el punto de vista de la dinámica, nos habría salido como resultado que la caja no se mueve. ¿Vale? Perdón. Es que había levantado antes... Dime. Si no se callan, yo te estoy haciendo así, pero realmente no te oigo, ¿sabes? Oye, si no os calláis, no oigo lo que dice vuestra compañera, que yo estoy sorda. Espera, que termine. A ver, el seno de 35 igual a 2 partido por D. Esto dices. Porque tengo que calcular el desplazamiento. A ver, el 2 son estos 2 metros de aquí. El triángulo, el desplazamiento, como es desde el suelo hasta levantarlo hasta aquí, el desplazamiento coincide con la hipotenusa de este triángulo. Como conozco la altura, el seno, conozco el seno es el cateto opuesto partido por la hipotenusa, cateto opuesto 2, hipotenusa D. Por tanto, el desplazamiento es 2 partido por seno de 35, estos son 3,49 metros. Si no me da la distancia, siempre tengo que hacer esto. A ver, si en vez de tener distancia lo que tienes es altura, pero siempre, de verdad, no os aprendéis las cosas de memoria si sabéis trigonometría. Que sí, hombre, que sí. ¿Os acostumbráis? No te oigo. Que hay alguien que está hablando. Hay un plátano que está hablando. Dime, Profesor, Miguel. Que una cosa, yo vuelvo el lunes. Espera un segundo, porque el problema puede ser, efectivamente, no. Cuando conectas un conector HDMI, detecta que es HDMI y envía el sonido a través del HDMI. Hay que ponerlo ahora. Miguel, habla ahora. Profesor, una cosa. Dime. Yo el lunes se supone que vuelvo, o sea, el lunes... Yo hago así, pero no te estoy escuchando, Miguel, porque no se calla. Que el lunes ya vuelvo y se supone que tengo que hacer el examen. Entonces, efectivamente. Si... Aunque yo no esté, no te preocupes, que lo dejo preparado para que lo puedas hacer. Vale. Vale, muchas gracias. Vale. Bueno, no, a ver, me fastidiaría mucho no poder venir, porque estamos en un momento delicadito. Vale. Bueno, insisto, nos salió, yo como los datos me los inventé sobre la marcha, hice un cálculo rápido, pero no lo bastante bien. Pues fíjate, nos salió un trabajo negativo. Decía, voy a cambiar la fuerza y en vez de ejercer una fuerza de 60 newton, voy a cambiarla por 70, por ejemplo. Claro, al ejercer la fuerza de 70 newton, el rozamiento también va a ser mayor. Pero espero que ya con ese valor, bueno, voy a poner 75 para que sea suficiente. Entonces, se trata de rehacer los cálculos. Y donde pone 60, aquí pongo ahora 75 newton. Con lo cual, en vez de ser 60 por el seno de 35, aquí será 75 por el seno de 35. Y entonces, la normal será 75 por el seno de 35 más 6 por 9,8 por el coseno de 35. 91,2 newton. En vez de 82,6, esto es 91,2. He cambiado esto. He cambiado eso y estoy recalculándolo todo. Una vez que ya está hecho, pues es relativamente fácil. Ahora, la normal, en vez de ser 0,2
por 82,6 es 0,2 por 91,2. Por 91,4. 91,2, perdón. 0,2 por 91,2. 0,2 por 90. 0,2 por 91,2 son 18,24. Esto sale 18,24 newton. 18,24 newton. Y ahora ya puedo calcular el trabajo. El trabajo de la fuerza, tengo que sustituir aquí 60 por 75. Tacatá. Aquí tengo que sustituir esto por 75. 75 por 3,49 por coseno de 35. Y sale 214,4. ¿Perdona? No había sustituido por 70. No, al final he sustituido por 75 para que estar más seguro de que me iba a salir el trabajo positivo, ¿sabes? Entonces, esto sale 214, ya te he visto, Analia, ahora te hago caso. Ah. 200, ya te he hecho caso. 214,4 julios. Vale, este no hay que cambiarlo, porque es el trabajo que realiza el peso. La normal es 0, con lo cual me da igual el valor de la normal, y la fuerza de rozamiento sí que hay que cambiarla, que en este caso, en vez de ser 16,5, esto es 18,24. Este saldrá 24, pero ahora la suma me va a salir, creo, o espero, que me salga positiva. Sí, me sale negativa también. Pues sí que estoy bien. 18,24 por 3,49. 3,49 por, bueno, coseno de 180, que es menos 1. Vale. Por 3,49 sale menos 63,7. Yo creo que ya me tiene que salir positivo, ¿eh? ¿Y cómo sabes cuál fue la forma? ¿Hay una forma de saberlo? A priori, puedes hacer unos cálculos así un poco rápidos, pero como la fuerza no va en el mismo sentido, sino que tal, al hacer más fuerza, el rozamiento también aumenta. Entonces, bueno, menos 63,7. Menos 63,7. Y yo creo que ahora esto sí me sale positivo, ¿no? 214,4 menos 117,7 menos 63,7. Sale 33. Justo, redondito. Mira qué bien. 33 julios. Ahora sí. Ahora sí me sale positivo. ¿Vale? Esta sería la opción 1, corregida con unos datos que dan un resultado un poquito más razonable, ¿no? ¿Cómo sería la opción 2? Calcular el trabajo de la fuerza resultante. Entonces, con esa fuerza es que se mueve la caja. Sí. Ahora la caja seguro que se va a mover. Ahora, para calcular el trabajo de la fuerza resultante, puedo simplificar mucho las cosas porque aquí yo sé que la normal y la componente Y del peso se anulan. Con lo cual, la fuerza resultante solo tengo que tener en cuenta la componente X de la fuerza y la componente X del peso y el rozamiento. Para calcular la fuerza resultante, que son las tres únicas fuerzas que me quedan en la dirección del movimiento. Las fuerzas verticales ya se han compensado unas con otras, la normal con la componente vertical de la fuerza y la componente vertical del peso, bueno, la componente normal, no vertical, y ya las componentes X, que son las que están en la misma dirección que el desplazamiento, pues lo que voy a hacer es calcular la resultante. Vamos a ir a la opción 2, esto lo borro porque ya no lo quiero para nada. Ya digo opción 2. Si el trabajo es negativo, podría ocurrir que con esa fuerza, pues aunque yo esté haciendo fuerza, realmente la caja se desplaza hacia abajo. Pero claro, entonces no me vale el dato, porque tendría que recalcularlo cambiando el sentido de la fuerza de rozamiento. Es decir, rehacer completamente el problema. Esto es lo que pasa cuando uno se inventa los datos sobre la marcha sin haberlo pensado despacio, ¿no? Bueno, la opción 2 sería calcular la fuerza resultante.
En este caso, la fuerza resultante sería la suma de la componente X de la fuerza, más la componente X del peso, más la fuerza de rozamiento. Y si le quito el sombrerito, la componente X de la fuerza es la única que va a favor de movimiento, será la única que sea positiva, Fx. El peso es negativo, Px menos componente X del peso, y la fuerza de rozamiento también es negativa. Y ahora pues ya sustituyo. La componente X de la fuerza era fuerza por coseno de 35. No la tengo calculada, la calculo ahora. Fuerza por coseno de 35 menos la componente X del peso, m por g, por el seno de 35. Y menos la fuerza de rozamiento, que esta ya sí que la tenía calculada. La fuerza de rozamiento es 18,24. Menos 18,24. Pues esto sale 75 por el coseno de 35 menos, la masa era de 6 kilos, ¿verdad? Eran 6 kilos. 6 por 9,8 por el coseno, 6 por 9,8 por el seno de 35 menos 18,24. 75 por el coseno de 35 menos 6 por 9,8 por el seno de 35 y menos 18,24. Total, 9,47. A ver. 9,47. Repaso. No sé que haya metido los datos mal. 75, coseno de 35. 6 por 9,8 por seno de 35. 18,24. 9,47 newton. ¿Cuánto vale el trabajo ahora? El trabajo sería fuerza por desplazamiento, que sería 9,47 por 3,49, quiero recordar que será el desplazamiento, por el coseno de 0. Porque ahora esta fuerza está en la misma dirección que el desplazamiento, la resultante. Y esto si lo hacéis, pues 9,47 por 3,49, 9,47 por 3,49, 33,05. O sea, sale 33 julios. ¿Qué opción tomar? Pues ya depende de vuestras preferencias particulares. Habitualmente, no callaréis, habitualmente, a no ser que sea un problema así, con un montón de fuerza y tal, habitualmente suele ser más rápido calcular la resultante y ya está. Entonces, posiblemente sea más fácil calcular la resultante y tal. Pero bueno, oye, yo os tengo que decir que se puede hacer de dos formas. ¿Vale? Bien, vamos a seguir avanzando. La resultante de todas las fuerzas, de todas. Al final, si el objeto se mueve, es porque hay por lo menos una fuerza resultante que está haciendo que se mueva. Las fuerzas verticales se pueden anular entre sí. Las tablas, no sé qué, no sé cuánto. Al final, tiene que haber una fuerza que vaya en el sentido del movimiento. Si no, aquello no se movería. Bien, insisto, vamos a seguir avanzando. Imaginaos ahora esta situación. Tengo un coche. Tengo un coche. Ya sabéis que mi habilidad dibujando, como no tengo a Luis que me eche una mano para dibujar, bueno, dibujo como dibujo, que se mueve con una cierta velocidad inicial. ¿Vale? El coche se está moviendo con una cierta velocidad inicial. Vamos a suponer que no hay rozamiento. Entonces, en un instante dado, pisamos el acelerador y el coche acelera, porque el motor ejerce una fuerza sobre tal, y pues el coche llega aquí, además de totalmente deformado, con una velocidad final. Esto son efectos relativistas. El coche llega ahí con una velocidad final acelerado
y ha recorrido esta distancia. ¿Vale? Ha recorrido esa distancia bajo el efecto de la fuerza ejercida por el motor. Esta es la fuerza que ejerce el motor. ¿Vale? ¿Cuál es el trabajo realizado por esta fuerza? El trabajo realizado por esta fuerza sería fuerza por desplazamiento. En este caso, fuerza por desplazamiento por el coseno de cero, es decir, fuerza por desplazamiento. Velocidad inicial y velocidad final. Vale, ¿y cuánto vale ese desplazamiento? Sí. Ahora voy a eso. La masa del coche es m. ¿Vale? Entonces, la fuerza será masa del coche por aceleración. Por desplazamiento. Sí, m es la masa del coche. Eso es un coche, ¿no me parece? Un deportivo. Masa por aceleración por desplazamiento. ¿Recordáis? Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces aceleración por espacio recorrido, espacio menos espacio inicial. Velocidad final al cuadrado es una fórmula de cinemática. Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces aceleración por espacio recorrido. Esto es una fórmula de cinemática. Esta fórmula se obtiene de velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo, velocidad final, y espacio es igual a espacio inicial, vamos a suponer que es 0, velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Si tú despejas el tiempo en la de arriba, te queda tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial partido por aceleración y sustituyes aquí abajo, al final llegas a esto. Estas son fórmulas de cinemática. No significa que vayáis a usarlo. Pero fijaos, aceleración por distancia, lo puedo poner como velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado partido por 2. Y sustituir esto aquí arriba. Entonces, ¿cómo me queda el trabajo? Me quedaría, trabajo es igual a masa por velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado partido por 2. ¿La masa del coche cambia? No porque se mueve a velocidades muy lejanas a la velocidad de la luz. Si se moviera a la velocidad de la luz sí que cambiaría. Si se moviera a la velocidad de la luz aumentaría su masa. Eso es de segundo de bachillerato, para que os pique la curiosidad. A ver. Silencio, por favor. Pues que sepáis que de los 6 alumnos de segundo de bachillerato que tengo este año han aprobado todas las evaluaciones. Incluso los hay que llevan una media de 10. O sea que tampoco es tan ogro la física de segundo de bachillerato, hombre, por Dios. Bueno, si yo reordeno esto, silencio, porfa, lo puedo poner como un medio de masa por velocidad final al cuadrado menos un medio de masa por velocidad inicial al cuadrado. Porque arriba no has puesto al cuadrado y abajo sí. ¿Cómo que arriba no he puesto el cuadrado? Míralo, de aquí al cuadrado. Velocidad final al cuadrado, perdón. ¿Ese decías? ¿En dónde has puesto el cuadrado? Sí, el tiempo no lo cuadrado. ¿El tiempo? ¿Dónde? A ver, ¿dónde dices que no he puesto el cuadrado? Que no, que ya lo has puesto. Ah, este que se me había olvidado, vale. Bueno, fijaos. Bueno, pues aquí resulta que el trabajo, tengo una fuerza. Y el único resultado de esa fuerza es modificar la velocidad de un objeto que se está moviendo. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza equivale a la variación de una magnitud entre el estado final y el estado inicial. Bueno, pues a esa magnitud
la llamo energía cinética. Y la energía potencial no también. A esta magnitud la llamo energía cinética. Esto se conoce como teorema de las fuerzas vivas. Teorema de las fuerzas vivas. Cuando el único resultado de una fuerza es aumentar la velocidad de un cuerpo que se está moviendo o que está en reposo, me da igual. Es decir, no hay rozamientos, no hay tal. El único resultado es eso, que modifica la velocidad. El trabajo realizado por la fuerza equivale a la variación de energía cinética. Que pone a... O sea, Incremento de energía cinética. Es decir, energía cinética... Espera, que voy a poner uno antes de esto. Voy a poner energía cinética final. Energía cinética final menos energía cinética inicial. Y a esto lo llamo, esto es incremento de energía cinética. Pero eso lo tengo que saber. ¿Que si esto lo tienes que saber? Sí. Sí. El tema sería La demostración de dónde viene, no. Pero saber que cuando solo el efecto de la fuerza es solo modificar la velocidad, el trabajo equivale a la variación de energía cinética, sí. De aquí resulta una magnitud, ya os he visto, que es la energía cinética que viene dada por 1/2 de masa por velocidad al cuadrado. Puedes subir un Eso es, se llama energía cinética. ¿Más? Todo esto de cinemática, de verdad, esto ya lo vimos, no vaya tal, pero que sepáis, esta fórmula sí que os la di en su día. Bueno, muchos las conocéis porque la habéis utilizado. Y a partir de aquí calculo el trabajo y resulta que me sale el trabajo como la diferencia entre el valor final de una magnitud y el valor inicial de la misma magnitud. 1/2 de masa por velocidad final al cuadrado menos 1/2 de masa por velocidad inicial. Bueno, pues a esa magnitud la llamo energía cinética. Si os fijáis, ¿cuál es la ecuación de dimensiones de la energía cinética? Masa, longitud, tiempo. 1/2, nada, evidentemente. Masa está elevado a 1, masa 1. ¿Y velocidad qué es? Longitud partido por tiempo. Pero como está al cuadrado, m L2 T menos 2. ¿Cuál era la ecuación de dimensiones del trabajo? M L2 T menos 2. M elevado a 1, L elevado a 2, T a la menos 2. ¿Eso qué significa? ¿En qué unidades se mide la energía cinética? En julios. Igual que el trabajo. Tiene la misma ecuación de dimensiones. De hecho, ¿cómo se definía energía en segundo, tercero de ESO? ¿Cómo se definía energía? Como capacidad de producir cambios. Bueno, pues ahora en vez de decir capacidad de producir cambios, llamarlo capacidad de realizar un trabajo. ¿Vale? Esta es la energía relacionada con el movimiento. Yo, el ejemplo que os ponía hace 2 años era, imaginaos una bola de jugar a los bolos. Yo te la dejo caer sobre el pie, o imaginaos un autobús que se choca contra una farola a 20 km por hora. ¿Tiene capacidad de producir cambios? Sí, bastante, ¿verdad? La farola se la lleva por delante. Ahora, imaginaos que en vez de ser un autobús el que se choca contra la farola, es una mosca que viaja a 20 km por hora. Su capacidad de producir cambios en la farola es muy inferior. ¿Por qué? Porque tiene menos masa. Luego, esa capacidad de producir cambios relacionada con el movimiento tiene que ver con la masa. Ahora, imaginaos el mismo autobús, pero en vez de ir a 20 km por hora, va a 0,00001 km por hora. Cuando se choque contra la farola, ¿qué va a hacer? Pues prácticamente nada. A esa velocidad, prácticamente nada. Luego, su capacidad de producir cambios es mucho más pequeña porque tiene menos velocidad. O sea, la capacidad de producir cambios relacionada con el movimiento depende de la masa y de la velocidad. A esa capacidad de producir cambios, que es la energía cinética, en segundo o en tercero de eso, dice, no, la fórmula es esta.
Pero ahora, en primer bachillerato, ya somos capaces de ver de dónde viene esa fórmula. De calcular el trabajo realizado por una fuerza. Vale, bueno, pues a esta magnitud, cuya variación equivale al trabajo realizado por la fuerza cuando el único efecto de esa fuerza es modificar la velocidad, la llamo energía cinética. ¿Vale? Y tiene este valor. Y si os fijáis, tiene la misma ecuación de dimensiones. ¿Vale? Bien, vamos a imaginar ahora otra situación. ¿Y el coche de explosión? Dime. El coche de explosión. El corchete este. Eso, cuando quieres hacer la ecuación de dimensiones de una magnitud, la magnitud se representa entre corchetes. Pero, Es magnitud de energía cinética. Masa 1. Para todos, o sea, el coche no tiene nada. A ver, la ecuación de dimensiones de la energía cinética es esta. La ecuación de dimensiones de la velocidad es m0 lt menos 2. lt menos 1, perdón. No se refiere a los corchetes, se refiere a los coches del principio. Así que si dejamos el coche así, Los coches. Sí, es que estoy sorda. Yo estoy sorda y no paráis de hablar. Entonces, yo hago así, contesto lo que me da la gana, como si fuera un político, y ya está, ¿sabes? Ahora, si os callarais, igual os oiría. El coche del principio es el mismo, no cambia. La masa del coche, como se mueve a velocidades muy lejanas a la de la luz, no cambia. Entonces, vale, bueno, vamos a imaginar otra situación. Tengo una masa que está aquí a una cierta altura, ¿vale? Y la levanto con velocidad constante para que no haya modificaciones en la velocidad hasta una altura que es esta. Esta sería la altura final. Y la levanto con velocidad constante. Si la velocidad es constante, este efecto de la fuerza no existe, ¿no? Porque no hay modificación de la velocidad. Ahora, ¿cuál es la condición para que la velocidad sea constante? Y para que no haya aceleración neta. Por tanto, aquí hay una fuerza que es el peso. Aquí hay una fuerza que es el peso. Y la fuerza con la que yo levanto la masa esta fuerza, tiene que ser exactamente igual al peso. Para que el sumatorio de fuerza sea 0 y entonces lo levanto con velocidad constante. ¿Vale? Sí, en la misma caja. Que la levanto desde la altura inicial hasta la altura final. Con una fuerza exactamente igual al peso, de tal manera que el sumatorio de fuerzas es 0, no hay aceleración, se está moviendo con velocidad constante. ¿Cuál es el trabajo realizado por la fuerza? Fuerza por desplazamiento. Tiqui, 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 tiqui. Os lo voy a plantear de otra manera para que salga más sencillo. ¿Cuál es el trabajo realizado por el peso? Sí. ¿Cuál es el trabajo realizado por el peso? Ahora después os explicaré por qué os lo digo así. ¿Cuál es el trabajo realizado por el peso? Sería peso por desplazamiento por coseno de... ¿No? El desplazamiento va hacia arriba. El vector de desplazamiento es este. El peso va hacia abajo. El trabajo realizado por el peso es peso por desplazamiento por el coseno de 180. ¿Vale? Lo puedo poner como menos peso, sería menos
m por g, y el desplazamiento sería altura final menos altura inicial, ¿no? Entonces, si yo organizo esto, esto puede ser m por g por altura inicial menos m por g por altura final. O voy a ponerlo, bueno, que es lo mismo que menos m por g por altura final menos m por g por altura inicial. ¿Vale? Bueno, pues aquí resulta que el trabajo realizado por el peso es equivalente a la variación negativa de otra magnitud, m por g por altura final menos m por g por altura inicial. Bueno, pues a esta magnitud cuya variación negativa equivale al trabajo realizado por el peso, a esta magnitud la voy a llamar energía potencial. Y esta es la energía potencial inicial. Es decir, esto es menos energía potencial final menos energía potencial inicial, o lo que es lo mismo, igual a menos variación de energía potencial. Menos variación de energía potencial. ¿Vale? Esto es el trabajo realizado por el peso. Por el peso. No por la fuerza que yo ejerzo. Por el peso. Es que me tiene que salir este signo negativo para que ahora podamos deducir a partir de aquí la ley de conservación de la energía. Vale. Esto era cuando... Variación de energía potencial. ¿Cuál es? De aquí resulta que la magnitud energía potencial se define como m por g por altura. Energía potencial. ¿Y cuál es su ecuación de dimensiones? Masa, longitud, tiempo. Masa, 1. G es una aceleración. Luego es una longitud partido por un tiempo al cuadrado. Y h es una longitud. Luego, longitud por longitud, longitud al cuadrado, tiempo a la menos 2. Que es la misma que la de la energía cinética y la misma que la del trabajo. Luego la energía potencial también se mide en julios. ¿De dónde he sacado, perdón? Porque aceleración es longitud partido por tiempo al cuadrado. Y al multiplicar por longitud, longitud al cuadrado, tiempo a la menos 2. Dime. No, el otro se llama teorema de las fuerzas vivas, este no tiene nombre. Vale, entonces, fijaos, por un lado, vale, por un lado he visto que trabajo era igual a variación de energía cinética. Por otro lado, he visto que trabajo era menos variación de energía potencial. Si yo estoy combinando los dos tipos de efectos, el trabajo tiene que ser el mismo. Por tanto, la variación de energía cinética tiene que ser igual a la menos variación de energía potencial. ¿Cuándo? Bueno, ahora os diré cuándo. Variación de energía cinética era energía cinética final menos energía cinética inicial. Menos variación de energía potencial sería energía potencial inicial menos energía potencial final. Si yo ahora paso todo lo que sea final a un lado y todo lo que sea inicial a otro. No sería incremento de energía cinética igual por término. No le cambias. Está aquí, míralo. Mira, porque es trabajo realizado por el peso. Entonces, tengo aquí un coseno de 180 y eso me sale menos 1. De aquí me viene este signo menos. Si aquí quitas factor común, si aquí quitas paréntesis, es menos m por g por altura final más m por g por altura inicial. Pero como yo quiero ponerlo como final menos inicial, tengo que volver a poner el menos fuera. Y este menos de aquí me sale de ahí. Vale, se lo voy. Porque trabajo, por un lado, trabajo
según el teorema de las fuerzas vivas, por un lado, trabajo es igual a... ¿Dónde está? ¿Dónde lo he puesto? Arriba. Aquí. Trabajo es igual a variación de energía cinética. Vale. Por otro lado, trabajo es igual a menos variación de energía potencial. Pero trabajo tiene que ser igual a trabajo. Ya, pero ya lo ha cambiado. Es que he puesto energía cinética y menos energía potencial. Entonces, claro, a ver, esto sería igual a menos energía potencial final menos energía potencial inicial. Quítale el paréntesis. Un incremento siempre es final menos inicial. Que no quiero decir eso, pero me refiero que si al igualarlo, como pones uno aquí y otro aquí, lo pasas aquí, no cambia de sitio. No, todavía no he pasado nada a ningún sitio. Pues da igual. Yo todavía no he pasado nada a ningún sitio. Lo único que he hecho ha sido, como tengo este signo delante, en vez de ser final menos inicial, es inicial menos final. Y ahora, todo lo que tenga que ver con inicial lo paso a un lado y todo lo que tenga que ver con final lo paso a otro. Y lo que me queda es esto. Energía cinética final más energía potencial final es igual a energía cinética inicial más energía potencial inicial. Y la suma de energía cinética más energía potencial se llama energía mecánica. Esto es lo que se conoce como principio de conservación de la energía mecánica. Y que se cumple solo cuando se trata de fuerzas que cumplen esto. Que el trabajo es igual a menos variación de energía potencial. Pero un segundo. A las fuerzas, si se calla la gente que va por el pasillo y me dejáis terminar, os enteraréis, por Dios. Es verdad. Ay. A ver, escuchad, por favor, con los dos oídos abiertos. Fijaos, ¿por qué he puesto el peso? Si yo hubiera puesto la fuerza, esto no me sale así. Pongo el peso y me sale que el trabajo realizado por el peso es igual a menos variación de energía potencial. En estas condiciones, cuando se trata de este tipo de fuerzas, se cumple esta tercera parte, que es el principio de conservación de la energía mecánica. Por eso, a esas fuerzas, el peso, por ejemplo, se las llama fuerzas conservativas. Porque cuando un objeto se mueve solo bajo el efecto de fuerzas de tipo conservativo, el peso, caída libre, cosas de estas, la energía mecánica se conserva. Cuando aparecen fuerzas como la fuerza de rozamiento, otro tipo de fuerzas, esas fuerzas son fuerzas no conservativas y entonces la energía mecánica no se conserva. Entonces, esto es el principio de conservación de la energía mecánica. Solo se cumple así, tal cual está, cuando las fuerzas son de tipo conservativo. Y el caso, la fuerza de la gravedad, el peso, es una fuerza conservativa. Entonces, si hubiera rozamiento, hay que añadir otro término aquí. Pero eso, para el próximo día. Wow.